Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la hora de leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy no voy a hablar de un texto que sea tan literario, por decirlo de alguna manera, pero es un texto que es muy entretenido, muy divertido de leer, diferente, es un texto muy fresco y bueno, creo que esta cosa que hace que nosotros como lectores nos enganchemos, este mecanismo es también en parte o en mucha parte al autor del libro. Este libro del que les estoy hablando es Prohibido Nacer, o sea, así se llama en español, de Trevor Noah. No me gusta mucho el título en español, en inglés se llama Born a Crime y es como nacido como un crimen, nacido de manera ilegal y creo que llama mucho más la atención de los lectores y bueno, es la historia o son las historias de la niñez y la juventud de Trevor Noah. Nosotros, bueno, lo conocemos por los medios, lo conocemos en la televisión. Desde 2015 Trevor Noah es el conductor de The Daily Show. Él ha llevado este programa pues a ser muy exitoso, lo hemos visto ya en todos lados. Además viene mucho a cuento ahora esta reseña porque bueno, el 14 de marzo son los Grammys y él va a ser el anfitrión de este programa y seguramente nos hará reír muchísimo y será muy divertido. Entonces, Trevor Noah actualmente está en su momento muy popular y de mucho éxito en Estados Unidos y este libro, como les decía, Prohibido Nacer, pues nos va a remontar a su vida en la infancia y en la juventud. El libro fue publicado en 2016, pero Trevor Noah nace en Johannesburgo, en Sudáfrica, en 1984. Como sabemos, Sudáfrica es un país que estuvo regido o donde existió el apartheid durante muchísimos años. El mismo Trevor Noah nace durante el apartheid y él nos va a contar esta infancia. Este sistema termina en Sudáfrica en los años 90, ya definitivamente digamos que en el 93, 94 y bueno, es cuando él es un niño de unos 10, 11 años y él nos va a contar cómo vive todos estos procesos. Entonces el libro es muy interesante porque creo que nos va contando historias en dos niveles. Sabemos qué pasa con él como un jovencito, como un muchacho, cómo se relaciona con su madre, cómo se relaciona con su padre, todo esto, pero también al mismo tiempo estamos aprendiendo un poco de la historia reciente de Sudáfrica, cosas que pasaban en Johannesburgo que para nosotros pueden parecer bastante lejanas porque pues es un país del que no tenemos tanta información. Sabemos los hechos que nos dicen en las noticias y los hechos históricos, pero no conocemos tanto de la sociedad y la cultura así por dentro. Entonces es un libro muy interesante de leer. Ahora, ¿de qué va exactamente este libro? Bueno, es muy importante decir que el título es fundamental. En la primera página ya nos está diciendo por qué el título de este libro y por qué decidió usarlo. En el tiempo del apartheid era totalmente ilegal y prohibido que hubiera relaciones sexuales entre personas de diferentes razas. Entonces de ahí partimos de un punto que hace a Trevor Noah un individuo único y muy peculiar. Él tiene una mamá de raza negra y tiene un papá que es suizo y pues obviamente es de raza blanca y entonces imagínense en un país como Sudáfrica viviendo dentro del apartheid nacer de un padre blanco y de una madre negra. Ahí es donde él nos dice pues yo como tal, mi nacimiento es una situación ilegal donde mis padres tomaron este riesgo. Esto pues lo va a llevar a tener una relación muy distinta con cada uno de sus padres. Él siempre vive con su madre, no podía vivir con su padre por ser un hombre blanco, nos cuenta historias que son desgarradoras si las vemos así a la distancia, ¿no? Donde podía ir con su padre al parque pero no podían estar juntos ni caminar juntos porque no era posible que un hombre blanco estuviera con un niño pequeño negro y mucho menos con una mujer negra que es su mamá. Entonces nos cuenta cómo pues solo podía ver a su papá en el departamento donde él vivía y a ciertas horas porque no estaba permitido que hubiera convivencia entre las diferentes razas. Eso pues es un hecho que seguramente, bueno, estamos seguros que marcó toda su personalidad y su visión de la vida y todo esto. Y así el libro nos va contando, no quiero contarles todas las anécdotas que nos platica, pero el libro nos va contando, pues, como les decía, la relación con los padres, con su abuela, con el esposo de su madre cuando se casa después, con las niñas, qué siente de ir a la escuela, porque a veces estaba en la escuela pública y entonces su mamá trabajaba muchísimo y lograba llevarlo a la escuela privada, pero es este momento y este gran tema
de no pertenecer, de aun cuando estás en tu propio contexto, en tu propio país, tratando de crear una identidad, por decirlo de alguna manera. Él pues tiene esta identidad que está dividida entre su padre blanco, la cultura blanca, y su madre negra, y para él es muy difícil adaptarse ya sea a un grupo o al otro. Entonces él nos va contando, nos va llevando de la mano por esto. Ahora, hay algunos momentos de la narración, de las pequeñas historias que conforman este libro, en que nos está contando situaciones muy crudas, temas muy duros de lo que sucedía en Sudáfrica durante el apartheid y al terminar porque bueno, es obvio que termina el apartheid, pero las costumbres y la forma en la que la sociedad se comporta pues no cambiaron de la noche a la mañana. Entonces, aun cuando ya no estaba esta forma de gobierno, pues seguían viviendo bajo estas costumbres en la sociedad. Y nos cuenta cosas muy crueles, en algunos momentos muy difíciles, pero él lo hace con una transparencia, lo hace con un tono tan, digamos, honesto, por llamarlo de alguna manera, que podemos empatizar muchísimo con él como personaje. Y podemos incluso empatizar con la mamá, que a veces hacía cosas que eran bastante extremas en cuestiones de educación y cómo le enseñó sobre religión y lo obligaba a ir a la iglesia todas las semanas, lo llevaba a la iglesia de los blancos, a la iglesia de los negros. También podemos empatizar con un personaje como la madre. Entonces, la narración por eso es tan bonita, fluye muy bien, las historias son muy entretenidas, como les decía, no es un texto tan literario donde haya tantas metáforas ni figuras retóricas, pero es muy entretenido. Ahora, hay algo que sí creo que después de la lectura de este libro me queda muy claro en cuestión de los temas. La pobreza es casi igual en todo el mundo. Nosotros en un país como México, pues bueno, conocemos mucho de lo que sufren las personas que viven en pobreza y las pocas oportunidades que tienen en cuanto a trabajo, salud, educación, etcétera. Y él en muchos cuentos o pequeñas narraciones de este libro, pues también nos cuenta cuando tenían estos momentos en que eran muy pobres su mamá y él, y creo que la pobreza pues se refleja igual que lo que nosotros entendemos aquí en México, y es durísimo, ¿no? La pobreza creo que es un tema que en la literatura se ve y se retrata de una manera muy clara y muy así es natural como es con estas palabras de que es muy difícil para ellos salir adelante. Entonces este es un gran tema también en el libro. Y bueno, les decía, este libro habla de la relación que existe entre Trevor y su mamá y su papá, pero sí tengo que decir que así como va progresando las historias y él va creciendo y se convierte en un adolescente, la mamá se vuelve a casar, tiene 2 medios hermanos y sufren una situación muy complicada con el padrastro, que bueno, no voy a contar aquí, pero es una situación muy dura, muy fuerte, y a mí me parece que al final este libro lo que hace, y bueno, él se lo dedica a su mamá, pero lo que hace este libro es hacer un homenaje a su mamá, a esta mujer que decidió romper contra todas las reglas y tradiciones que existían en su cultura. Habla de las diferentes tribus a las que pertenece la gente en Sudáfrica y cómo interactúan y cómo se relacionan y cómo son consideradas las mujeres de una tribu, cómo son consideradas las mujeres de otra. Habla de todo esto, y al final del libro pues sí me parece que es un gran homenaje, un gran tributo a su madre, que él mismo lo dice en el libro, lo ha convertido en el hombre que es actualmente, que bueno, pues es exitosísimo en The Daily Show y hace stand-up y ha viajado por todo Estados Unidos presentándose y demás, ¿no? Entonces es un personaje muy conocido. De hecho, fue casi clasificado en el 2018 como una de las 100 personas más influyentes del año. Es alguien que, bueno, que ha logrado sobresalir en los medios en Estados Unidos. Otra cosa que también es muy rescatable en este libro es el uso del lenguaje. El libro obviamente está escrito en inglés, como hablan en Sudáfrica, pero sí hay un dejo ahí increíble, muy, muy entretenido, de las grandes diferencias y de la gran peculiaridad del inglés sudafricano. Entonces también es un muy buen ejercicio de lectura si queremos saber el inglés que se habla en otras partes del mundo, como en Sudáfrica,
y eso también enriquece muchísimo su lectura. Entonces, bueno, pues les dejo este libro que se llama Prohibido Nacer en español. Es muy entretenido, como les digo, logramos empatizar muchísimo con el autor, con Trevor Noah, porque bueno, pues aparte lo conocemos y sus historias al final son historias de la infancia y de la adolescencia que pues por las que todos pasamos, pero él sí tiene esta peculiaridad de contárnoslo de una manera muy transparente, muy abierta desde su punto de vista de niño y adolescente en este lugar que le tocó, en donde le tocó vivir, que es Sudáfrica, teniendo un padre blanco y una madre negra. Entonces, bueno, pues ojalá les haya gustado este video, ojalá le den like y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.